colegas, buenas noches, les habla Horacio Escobar desde la ciudad de Portugal, desde la ciudad de Porto en Portugal, a través de esta plataforma, el canal de cirugía bucal que nos permite todos los jueves encontrarnos a las 22 horas desde la ciudad de Madrid, desde la ciudad de Porto, desde Ávila, donde estemos, para juntarnos a hablar un poco sobre el tema que más nos apasiona, la ortodoncia, la ortopedia, las anomalías dentofaciales. En este canal donde tenemos en vivo los lunes al doctor Olmes para hablar de cirugía y de implantología y los jueves quien les habla para esta hora de atractivas charlas que intentamos montar con los colegas que invitamos y con todos ustedes detrás de este ordenador para que podamos aprender, entretenernos, cultivarnos, educarnos, formarnos, aprender nuevas técnicas, poder enriquecer nuestras terapias para los pacientes, en fin, una hora entretenida los días jueves para hablar de la ortodoncia. Hoy, después que Julio me dé la autorización, después que Julio me confirme que tenemos una buena recepción, vamos a hacer una charla un poco diferente. En primer lugar, vamos a ver si todos ustedes tienen una buena recepción de la señal, del sonido, y vamos a comenzar con una charla de un perfil completamente diferente a lo que hacemos habitualmente. Todos los jueves, cuando nos reunimos, hacemos una charla con pacientes. Les presentamos alteraciones, alternativas de tratamiento, opciones terapéuticas, siempre basados en los tratamientos con los pacientes y tal. Hoy quiero hacerles una charla de un perfil un poco diferente, más educativo, porque vamos a hablar de un tema como es el cementado indirecto y en este caso pues no tengo ninguna opción ni posibilidad ni ganas de poner pacientes, ¿vale? Quiero hablar directamente sobre el método de cementado indirecto. Según la señal que tengo aquí de Roxana, que dice que tiene una buena señal, espero que esté todo bien por allí. Un saludo a todos los colegas que nos acompañan de diferentes lugares. Vamos entonces a avanzar directamente con la charla porque no tengo ningún problema según Julio, así que vamos a cambiar de pantalla, vamos a ir directamente al tema que les voy a presentar hoy. Pero antes quiero comentar un poco sobre el tema del cementado, ¿vale? En mi opinión, pues el éxito del tratamiento de ortodoncia depende sin ninguna duda, el 80% del éxito depende de lo que es el diagnóstico y la planificación. Apenas un 20% queda destinado a lo que sería la parte mecánica de un tratamiento de ortodoncia. Y entonces, pues, de ese 20% que queda destinado a la parte mecánica, un alto porcentaje de ese 20% depende exclusivamente de la colocación de la aparatología. Luego está la secuencia de arco, luego están los métodos que tenemos para cerrar espacio, para mantener el anclaje, para retuir, en fin, los movimientos dentarios que todos nosotros sabemos realizar. Pero la colocación de la aparatología resulta fundamental para poder ahorrar tiempo, alcanzar un nivel de finalización de alta calidad cuando hemos hecho un buen diagnóstico, una buena planificación y conseguimos los objetivos del tratamiento. Es evidente que con la aparición de los brackets estéticos de alta calidad, por ejemplo, los brackets de cerámica, que son brackets de muy buena calidad, y por encima el zafiro, que es un bracket francamente translúcido, transparente, colocar esos brackets en directo en la boca del paciente resulta bastante difícil. Tenemos muy poco contraste entre lo que es el bracket y el diente y por lo tanto no es fácil poder localizar la posición del slot, la ranura, y colocarla en la posición correcta con las angulaciones adecuadas y por lo tanto resulta muy difícil hacer un cementado directo con los brackets estéticos. Me refiero principalmente al zafiro, que es el bracket que resulta más difícil de cementar en directo. A pesar de la preparación que hacen los fabricantes de los materiales estéticos, que le ponen colores, que le ponen pinturas a las ranuras para poder
poder orientar mejor el bracket. Aún así, resulta bastante agotador poder cementar bracket en directo. El contraste es muy pequeño y por lo tanto agota, cansa. El cementado resulta bastante de mediana calidad y por lo tanto los resultados finales son también bastante pobres. Por esa razón, principalmente, y también por la comodidad, creo que presentarles un método de cimentado indirecto me parece bastante interesante para que ustedes puedan practicarlo en la clínica. A mí me resulta tremendamente cómodo trabajar con método indirecto, no hago nada de cimentado directo, solamente hago las reparaciones cuando tengo que cambiar la posición de algún bracket, cuando tengo que cambiar la posición de algún tubo, lo hago por cimentado directo. Si no, todo lo hago por método indirecto, ¿vale? La finalización de un caso cuando está la aparatología bien cementada es muy diferente a cuando tenemos errores de colocación, ya sea en inclinación, en altura, en posición mesiodistal. Por eso me parece atractivo presentarles un método simple de cementado indirecto. Este método que les voy a presentar ahora es uno de tantos de los que hay en el mercado. Ustedes ya saben que, por ejemplo, las técnicas de arcos linguales no pueden ser cementadas de otra manera que no sean por métodos indirectos, de modo que ya no tenemos un problema técnico, ya no tenemos un problema de material, la calidad de los adhesivos es suficiente como para garantizarnos un buen trabajo, una buena manipulación de los movimientos dentarios sin tener problemas de cementados y cosas así. De modo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los materiales, ya no tenemos ningún problema para trabajar rutinariamente por métodos indirectos. La única cuestión que necesitamos aquí es estar entrenado para realizarlo nosotros y nuestra auxiliar, que es la que nos asesora en el posicionamiento de todas las cosas, en la preparación del material, y es fundamental que ella sea nuestra principal colaboradora para hacer este tipo de trabajo. Obviamente, para el paciente, hacerse la colocación de la aparatología por método directo resulta tremendamente cómodo porque es en tiempo muy breve el tiempo de trabajo, no tiene que estar 1 hora, 45 minutos o lo que sea, según la habilidad de cada uno de nosotros en la colocación de la aparatología. Para el paciente estar un tiempo muy breve con unas piezas de transferencia en la boca resulta bastante menos engorroso, menos desagradable que la colocación en directo de la radiología. De modo que nos vamos directamente a buscar la presentación después de este comentario que les hago y nos vamos a nuestro método de cementado indirecto. Les repito, no es mi intención presentar esto como una cuestión absoluta, sino que como un método más. Hay muchísimos métodos, hay muchísimos materiales y cada uno puede resultar de más fácil manipulación o más cómodo para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Yo en este caso, por ejemplo, les voy a presentar un método indirecto que resulta viable, que resulta útil para todos los casos de ortodoncia, independientemente del tipo de bracket, ya se trata de bracket estético, como les comentaba anteriormente, o se trata de bracket metálico, o incluso se trata de bracket autoligable. Cualquiera de ellos puede ser tratado, trabajado para el método de cimentado indirecto, ¿vale? El único inconveniente que yo he podido apreciar en estos métodos de cementados indirectos es que en aquellos casos en que hay severos apillamientos dentarios, pues suele haber algún fallo en la colocación de la aparatología porque no existe una íntima relación entre la posición del bracket y la dentición. El propio apillamiento dificulta bastante el tema del cementado indirecto, pero me refiero a aquellos casos que son realmente críticos en el apillamiento dentario, principalmente en la arcada inferior, ¿vale? De modo que vamos a pensar que este es un procedimiento que es viable para todos los casos. La única condición es que trabajemos sobre un modelo de muy buena calidad, que sea fiel a la situación de la boca del paciente.
Para eso es necesario que el modelo sea reciente, un modelo de por lo menos una semana o como máximo 2 semanas, eh, que refleje perfectamente la situación de la boca del paciente. Principalmente cuando estamos en aquellos casos en que se hacen extracciones al inicio del tratamiento. Ustedes saben que cuando tenemos apiñamientos dentarios severos y decidimos hacer un tratamiento con extracciones, las extracciones se deben hacer en forma temprana y a veces se hacen incluso antes de la colocación de la aparatología, ¿vale? En ese caso, el modelo tiene que ser muy reciente porque cuando nosotros hacemos extracciones, en el caso de apiñamiento dentario, los dientes comienzan a moverse inmediatamente independientemente de que tengan aparato o no. De modo que un modelo de 2 semanas o 3 semanas puede no reflejar exactamente la posición de la dentición cuando hemos hecho extracciones recientes, ¿vale? Entonces debe ser un modelo fiel a la situación actual de la boca. Tampoco nos interesa que el modelo sea del mismo día, ¿vale? El modelo de escayola necesita estar seco y por lo tanto por lo menos tiene que haber sido vaciado 24 horas antes para que esté realmente en condiciones de recibir el cementado de los brackets. Y cuando digo modelo seco, también me refiero a la cuestión de la humedad ambiente, ¿vale? Por ejemplo, los colegas que viven en el norte de España o en algún lugar donde hay mucha humedad ambiente, los modelos se humedecen e incluso pueden adquirir esa especie de moho que los hace bastante feos. Esos modelos, aunque sean recientes, deben estar secos. Para eso nosotros lo ponemos, por ejemplo, encima de un radiador, lo ponemos encima de una estufa, lo ponemos encima de una fuente de calor que sea capaz de secar el modelo antes de que nosotros empecemos a trabajar con ellos. No pueden estar húmedos ni porque sean recientes ni porque estén húmedos de la humedad ambiente, ¿vale? Muy bien, entonces es importante que los modelos reflejen fielmente la situación de la dentición y también es importante que no sea este tipo de modelo que yo he utilizado en la fotografía. Yo, por cuestiones de estética, por cuestiones de transmisión del conocimiento con los alumnos, pues utilizo estos modelos, estos viejos modelos pulidos que no reflejan en absoluto fielmente la superficie dentaria. De modo que nuestros modelos con los que vamos a trabajar deben ser modelos recientes, pero no pueden estar pulidos. Yo solamente utilizo esto por una cuestión estética, de modo para la presentación, ¿de acuerdo? No se deben pulir con jabón porque o si no inmediatamente la superficie de la superficie vestibular de los modelos no va a ser fiel a la superficie vestibular de la dentición del paciente. De modo que vamos a tener unos modelos recientes, vamos a recortar esos modelos para poder manipularlos. No quiero que tengan no es necesario que tengan un recortado de modelo específico, sino que simplemente que sean cómodos de manejar. Y vamos a utilizar estos materiales necesarios para poder hacer el método. En primer lugar, necesitamos un separador de modelo, un separador de acrílico, ¿vale? De esto que utilizan los laboratorios para hacer, por ejemplo, la confección de las prótesis completas. Cuando el laboratorio va a hacer la confección de la prótesis completa, en la mufla se coloca un separador, un aislante. Ese separador es el que nos interesa para trabajar en el método de cementado indirecto, ¿vale? Por tanto, es un separador de acrílico que utilizan los laboratorios para las confecciones de prótesis de acrílico, para las protecciones de las prótesis completas. Muy bien. Además, vamos a utilizar una resina fluida de autopolimización, un material de impresión para construir la llave de transferencia, una silicona pesada, cualquiera la que tengamos en la clínica, un acondicionador de clínico y una resina de fotopolimerización. Este es el material que vamos a utilizar para nuestro método de cementado indirecto, ¿vale? Lo primero entonces que vamos a hacer en este caso, al modelo lo vamos a aislar, le vamos a poner un separador de acrílico. En este caso yo utilizo el separador de Kerr, pero cualquier separador que utilice el laboratorio me vale. Este separador lo diluimos al 50% en agua para poder pintar la superficie vestibular
de las piezas del modelo, ¿vale? Luego, una vez que tengamos seco el separador, esto es conveniente hacerlo horas antes. Una vez que tengamos seco el separador, vamos a definir la posición de la colocación de los brackets según las indicaciones que maneje cada uno, según las prescripciones, según las técnicas que utilice cada uno, pues va a definir la posición para la colocación de los brackets de un modelo. Lo único que vamos a hacer en estos modelos es marcar la línea media dentaria de la arcada superior, la línea media dentaria de la arcada inferior, y vamos a proyectar esa línea media dentaria por la zona vestibular y por la zona lingual, porque necesitamos una referencia para que cuando construyamos la llave de transferencia podamos cortar en la línea media y trabajar por hemiarcada. Este método que vamos a practicar lo llevamos a la boca por hemiarcada, la hemiarcada superior izquierda, la hemiarcada superior derecha. Solamente no lo vamos a trabajar en boca completa, sino que por hemiarcada, ¿vale? De modo que vamos a preparar los modelos. Lo único que vamos a hacer es que vamos a pintar la línea media dentaria en los modelos, vamos a proyectar esa línea para poder luego separar la llave de transferencia en hemiarcada.